como el Lusitania, un transatlántico británico que en 1915 viajaba desde Nueva York y que fue hundido en aguas irlandesas. El ataque conmocionó al mundo, sobre todo a Estados Unidos, por ser un buque de pasajeros donde más de 400 personas murieron inocentemente y 126 eran estadounidenses, con lo que el país americano se planteó la entrada en la contienda. Ambos bandos discutieron si el buque era un legítimo objetivo militar. Alemania argumentó que era un barco encubierto que transportaba a escondidas en sus bodegas material de guerra para los aliados, consentido por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Recientes investigaciones han demostrado que esto era cierto y que incluso el gobierno británico pudo utilizar el barco de señuelo para provocar a Alemania con el objetivo de animar a Estados Unidos a entrar en liza con los aliados. Sea como fuere, lo cierto es que Estados Unidos no entró en la guerra mundial de momento. Otro avance fue, por supuesto, la aviación militar. Significativo fue el uso de los dirigibles por parte del ejército alemán, que confiaban en ellos como un arma estratégica de primer orden en la guerra. Su principal ventaja era que podían arrojar una gran cantidad de bombas y que podían ascender hasta los 10.000 metros de altura, cuando los mejores aviones de combate solo llegaban hasta los 6.000. Su problema era que eran difíciles de maniobrar y su gran visibilidad hacía que fueran un blanco fácil para la artillería enemiga, con lo cual su gas sustentador, el hidrógeno, ya que no podían usar helio porque el único productor mundial de este gas era Estados Unidos y no se lo vendía a Alemania, pues el hidrógeno entraba en combustión fácilmente y precipitaba a los cepelines. Más seguros y ágiles eran los incipientes aviones de combate al principio de la guerra, que sobre todo tenían funciones de bombardero. Podían lanzar bombas por una escotilla o los propios pilotos arrojaban explosivos con sus propias manos. También sobrevolaban las poblaciones con una pancarta atada a su cola anunciando sus intenciones de bombardearles o de invadirles y le exigían su rendición. E incluso muchas veces el piloto se cruzaba en el cielo con aviones enemigos donde el aviador saludaba educadamente en el aire a su adversario. A comienzos del conflicto todavía existía la cortesía marcial de antaño entre caballeros, pero a medida que avanzaba la contienda, los mandos obligaron a dejar tanta cordialidad y atacar a los pilotos rivales lanzándoles ladrillos para dañar el fuselaje que todavía estaba fabricado en madera. Pronto la industria aérea evolucionaría rápidamente hacia diseños más dinámicos y materiales más resistentes. Un avance importante fue el que ideó Roland Garros, la persona que da nombre al estadio y al famoso torneo de tenis de París, que, harto de ver cómo muchos compañeros que pilotaban aviones monoplazas se estrellaban por atender con una mano al pilotaje y con la otra a apuntar y disparar con su pistola al enemigo, pues lo que hizo fue instalar una ametralladora delante de la cabina para que disparara en la misma dirección que lo hacía el vuelo y apuntando así con el avión. Pero claro, se interponía la hélice y además estaban hechas en madera, con lo cual se le ocurrió instalar en cada pala de la hélice unas placas de acero para protegerlas de las balas y si alguna golpeaba en la pala, esta salía desviada. Con esa sencilla idea no solo nacía la moderna aviación de combate, sino que permitió a los aliados dominar los cielos europeos durante la guerra, aunque fuera por un breve espacio de tiempo, porque los germanos consiguieron interceptar el caza de Roland Garros y no solo copiaron su sistema de tiro, sino que lo mejoraron, diseñaron un mecanismo que sincronizaba el disparo de la ametralladora con el paso de la hélice, aunque finalmente también lo desarrollaron los aliados. La guerra aérea durante el conflicto se convirtió en el principal atractivo de todo el mundo, sobre todo para los más jóvenes, que se alistaban al ejército pero en la sección del aire, porque conocían el horror de las trincheras y preferían las aventuras que se surcaban en los aires.
A pesar de que la aviación era una actividad llena de peligrosidad también, estaba repleta de reconocimientos. Los pilotos se convirtieron en los héroes del momento y los niños incluso se aprendían sus hazañas y el número de bajas que realizaban los aviones. No dejaban de ser la reencarnación de aquellos caballeros medievales que combatían cara a cara al enemigo, que estaban en igualdad de condiciones en la lucha y donde la individualidad del piloto le otorgaba un rasgo distintivo que le colmaba de honores y fama. Es cierto que no sufrían las penalidades de las trincheras, pero su esperanza de vida estaba entre las 3 y las 6 semanas de vida en el frente. Por ello, muchos pilotos vivían desenfrenadamente su día a día, organizando grandes fiestas donde no faltaba el champán y las mujeres. Un ejemplo de ello fue Manfred von Richthofen, el mítico Barón Rojo, que con su Fokker rojo escarlata y su escuadrilla combatieron por los cielos de Europa sin camuflar sus aviones, al contrario, cada uno pintaba su avión de un color vivo porque querían que los distinguieran desde tierra, convirtiéndose así la bóveda celeste en un auténtico circo volante, tal y como lo denominaron en la época. Otra importante innovación en el plano armamentístico fue la guerra química, los gases asfixiantes. Los alemanes, para intentar romper el inmovilismo de las trincheras, idearon la liberación de gases que abrasaban los pulmones de quienes lo respiraban o las pieles de quienes estaban en contacto con el gas. Los germanos usaban cloro, que era un gas barato y mortal. Al principio de la guerra esperaban a que el viento soplara de cara al enemigo y cuando lo hacía abrían las compuertas de unos contenedores donde se contenía el gas y este viajaba hasta la posición del adversario y donde las muertes por asfixia eran terriblemente agónicas. Los que más suerte tenían eran los que llegaban a tener la clarividencia suficiente para usar su propia arma contra sí mismos. Sin duda este armamento químico hacía retroceder posiciones al frente rival, pero lo malo que tenía es que no se podía ir a tomar la posición ganada hasta mucho tiempo después, cuando los efectos de los gases se hubieran disipado. Por ello, los británicos respondieron con la misma medicina a los alemanes, proyectaron sus propios morteros que lanzaban sus propios gases sin necesidad de esperar a la dirección de ningún viento. La única manera de escapar del gas era con máscaras antigases o bien, como el cloro es un elemento muy soluble en el agua, pues lo que hacían los soldados era mojar trapos y ponérselos, pero como el agua era un bien demasiado preciado entre los combatientes, muchos lo que hacían era rociar sus telas en sus orines que permitían la misma función y no gastaban agua. Asimismo, se inventaron otros gases más mortíferos, como el gas mostaza, que eran altamente corrosivos en tejidos blandos como nariz, pulmones o genitales. Los soldados escoceses que combatían con sus famosos kilts o faldas escocesas dieron buena cuenta de esas lesiones en las partes más nobles del cuerpo. La experiencia con los gases fue tan letal y tan traumática para todos los países que nunca más se volvió a utilizar en un campo de batalla entre grandes potencias. Por eso no se utilizó el armamento químico en la Segunda Guerra Mundial.
Volviendo al campo de batalla, los frentes se encontraban inmóviles y estancados en las trincheras sin saber cómo superar al enemigo. En Ypres, Francia, la Nochebuena de 1914 llegó y británicos y alemanes que defendían el sector de Bridouze-Roxbane ya les quedaba muy lejos aquella idea de volver a casa por Navidad. Mientras la tropa se repartía una cena especial por esta fecha tan señalada, un centinela inglés se percató de que en la trinchera de enfrente, la alemana, surgían en la lejanía pequeñas luces. Estaban encendiendo árboles de Navidad y además empezaron a cantar Noche de Paz. Los británicos, sorprendidos, no se quedaron atrás y replicaron a los germanos el mismo villancico pero en inglés. Este intercambio musical se prolongó entre ambos bandos durante largo rato hasta que un soldado alemán se decidió a salir de su zanja de guerra con una bandera blanca y empezó a caminar desarmado por el campo de batalla. El ejército británico, lejos de hacer blanco, se animaron a salir también hasta que se reunieron ambas tropas entre las dos trincheras. Los protagonistas conversaron, les enseñaron fotos de sus familias, se intercambiaron botones, bebieron whisky y cerveza e incluso por la mañana llegaron a jugar un partido de fútbol en el que los alemanes, como no, ganaron 3-2. Incluso este partido se sigue celebrando cada Navidad entre los descendientes de los combatientes. Toda una excepción de cordialidad que sobre todo sirvió para que cada bando pusiera rostro a su adversario y constataran que no eran muy distintas las penurias y circunstancias que unos y otros sufrían más allá de la demonización que la propaganda dibujaba del enemigo. Al enterarse los estados mayores de lo ocurrido, llamaron al orden a los mandos de los frentes para que no solo no se repitiese esta situación, sino que confiscaron a los soldados los presentes dados por el enemigo y obligaron a no difundir este acontecimiento, como si no hubiera ocurrido nunca. De hecho, años posteriores, ya se encargó el alto mando de que en cada Navidad se lanzara fuego de artillería para evitar cualquier tipo de confraternización con el enemigo. La guerra, hasta febrero de 1916, seguía igual, estancados los frentes y sin avances significativos, donde solo se gastaban recursos y el número de bajas aumentaba cada día más. El mando imperial alemán quería acabar con este inmovilismo y se propuso concentrar su fuerza en el punto más débil de los aliados en el frente occidental, en la fortaleza de Verdún. Allí los alemanes aglutinaron toda su artillería y dispararon sin cesar durante 9 horas 1.000.000 de proyectiles a la fortaleza. Los soldados lo tenían claro, era imposible que la fortaleza hubiera resistido. La infantería alemana ocuparía la línea enemiga sin problemas, pero no. Los franceses habían reforzado con hormigón armado los interiores y los profundos refugios resguardaron a las tropas que volvieron a posicionarse con sus ametralladoras en las trincheras donde los ataques y contraataques siguieron. En definitiva, todo siguió igual que estaba. Pero el mando alemán no cesó en su empeño y continuó su estrategia prácticamente durante 10 meses eternos, donde los progresos eran pocos y los costes en vidas numerosísimos. Asimismo, el ejército francés, gracias a la motivadora presencia del general Pétain, que animó a su tropa lanzando el lema de "no pasarán", que luego adoptaría el bando republicano en la Guerra Civil Española, y también alentó a los batallones gracias al avance que el ejército ruso había realizado en el frente oriental a través de Polonia, que asestó un golpe mortal a Austro-Hungría, obligando a los alemanes así a mandar tropas hacia el este y diversificar aún más su esfuerzo de guerra. Ahora los aliados se desplazaron hacia posiciones más ofensivas, dejando la partida de Verdún en tablas, después de 500.000 de bajas en cada bando, y de modificar para siempre la geografía del lugar, aniquilando por completo 9 pueblos y dejando un paisaje lunar sembrado de cadáveres. De hecho, actualmente, al no poder crecer árboles como antaño, las aguas de las lluvias remueven el terreno y siguen aflorando los huesos de los caídos.
soldados, toda una atrocidad que tendrá su continuación a lo largo del río Somme. Los británicos prepararon un feroz ataque contra las líneas alemanas para aliviar la presión que sufrían los franceses en Verdún. Por ello, atacaron el sector norte del Somme, donde los zapadores ingleses abrieron túneles hasta llegar al subsuelo de las trincheras alemanas. Allí colocaron cargas explosivas en su interior y, llegado el momento, se detonaron haciendo saltar por los aires al enemigo. Los explosivos más potentes levantaban hasta casi 2 kilómetros de altura de tierra. Inmediatamente la tropa anglosajona, a toque de silbato, se lanzaba en continuas oleadas que se arrojaban desesperadas contra las trincheras alemanas, presumiblemente damnificadas por la artillería, pero que pasó lo mismo que en Verdún, pero a la inversa. Los alemanes habían resistido al castigo artillero a pesar de las enormes bajas. Los germanos apostaron sus ametralladoras y dieron comienzo a una nueva masacre. Cerca de 20.000 muertos, 35.000 heridos y 2.000 desaparecidos en una sola jornada de guerra. Los testimonios de los soldados supervivientes son terribles. Compañeros pulverizados por las explosiones, soldados que huyeron llorando, heridos gritando de dolor, clamando a sus madres. Eran los horrores de la guerra de lo que poco se hablaba más allá del frente. Por eso era importante en la guerra evadir las mentes de los soldados para que soportaran mejor lo que estaban viviendo, y por eso se facilitaba la entrada de alcohol y opiáceos a la tropa, también para mitigar esa fatiga de trinchera. En la retaguardia los soldados tenían a su disposición tabernas, circos, cabarets e incluso burdeles. Estos últimos los había de distintas calidades y precios y que normalmente eran acordes con los rangos de la tropa. En este sentido, al alto mando, lo único que le preocupaba era que sus soldados no contrajeran enfermedades de transmisión sexual. Por ello, repartían preservativos y controlaban médicamente a las meretrices. Sin embargo, muchos soldados no usaban profilácticos adrede para contraer la gonorrea o la sífilis con el objetivo de que se les diera la baja en el frente y así volver a casa. Aunque para evitar estas situaciones se aplicaba a los soldados un tratamiento de choque dolorosísimo que consistía en inyectarles permanganato por la uretra, cuyo escozor hacía que más de uno se pensase 2 veces aquel lujurioso plan de deserción. Otras motivadoras actividades para los soldados era la de escribir y recibir cartas de sus madrinas de guerra, mujeres que voluntariamente se ponían en contacto con un soldado del frente para que se desahogase, le dieran ánimos y les revelara sus confidencias. La idea romántica de que una mujer se interesase por ellos era toda una válvula de escape para los soldados que alejaban la mente del infierno de la guerra y una motivación de supervivencia para conocerlas en persona después de la guerra. La mayoría de estas madrinas no tenían una edad aproximada al soldado, muchas eran más mayores y la mayor parte de las veces era así porque las mujeres con más tiempo y más concienciadas con los problemas de los jóvenes en el frente eran las más maduras y con más posibilidades económicas porque no tenían muchas tareas que hacer. Otra distracción que unía más que ninguna a la tropa eran las canciones. Los soldados incorporaron a la guerra melodías que sonaban en los cabarets y las modificaban con sus propias letras. La canción más famosa del frente francés era sin duda La Madelón.
Esta pieza musical hace referencia a una bella cantinera que servía un batallón con los que coqueteaba con todos por igual, y cuando un oficial la propuso retirarla para irse con él, ella contestó que qué iba a hacer con uno solo teniendo para ella a todo el batallón. Otra canción muy popular en el frente británico fue It's a Long Way to Tipperary. A los más futboleros les sonará, pues es el himno que incorporó de la Gran Guerra el equipo argentino de fútbol River Plate. Sin estos entretenimientos y evasiones de la tropa, muchos no habrían podido afrontar las ametralladoras alemanas que tenían estancados a los frentes en aquellos momentos. Por ejemplo, al frente británico en el Somme, Gran Bretaña se había empeñado en liquidar a los germanos repitiendo la misma táctica de bombardear y lanzar a su infantería, que resultaba tan costosa como inútil. Pero esta vez van a introducir un elemento nuevo en el campo de batalla, un vehículo acorazado y armado que va a 2 km por hora, pero que avanza sin cesar y superando cualquier dificultad hacia las posiciones de los alemanes. Es el Mark I, el tanque. Lo llamarán así los ingleses porque en la fabricación de este arma secreta, y para evitar filtraciones de lo que de verdad se estaba construyendo, se dijo que eran unos nuevos tanques de agua para enviar al frente oriental, aunque el nombre suscitaba ciertas bromas entre los ingenieros. En inglés es Water Contain, cuyas siglas es WC, y los mandos prefirieron llamarlo Tank para evitar las mofas. Pues bien, con esta arrolladora arma que permitía abrir camino a la tropa británica, los alemanes huyeron de las posiciones y abandonaron sus trincheras. Parecía que se había encontrado el arma y la estrategia para no solo romper la línea enemiga germana, sino para ir dando por concluida la batalla del Somme después de 8 meses que, a pesar de todo, quedará en tablas, aunque dejará a los alemanes con la sensación de haber perdido mucho más que los aliados. Estamos en diciembre de 1916. El esfuerzo de guerra que han hecho aliados y alemanes en Verdún y Somme los ha dejado exhaustos. El estancamiento bélico era evidente después de más de 2 años de guerra mundial y la paz parecía estar lejos de alcanzarse. Los dos bandos no estaban dispuestos a volver a la misma situación que estaban en 1914. Las economías de Francia y Reino Unido se resentían, pero resistían. A pesar de la amenaza submarina alemana, los barcos comerciales iban llegando desde las colonias con provisiones y tropas de refresco para los frentes, y las restricciones entre la población francesa y británica se limitaban a no tirar arroz en las bodas. En Alemania la crisis era más severa. El bloqueo comercial marítimo que había impuesto la Royal Navy en el Mar del Norte asfixiaba a la economía bávara, que no podía comerciar con el exterior, ni tampoco contaba con colonias para abastecerse. La población germana se alimentaba por racionamiento y la derrota por inanición podía ser el arma que más perjudicara a los alemanes. Pero ahí continuaban, resistiendo al mismo nivel bélico que sus enemigos. En Rusia las cosas van muy a la par. Si la economía rusa ya era débil antes de la guerra, ahora mucho más. Las tropas en el frente oriental habían derrotado en los Cárpatos a los austrohúngaros y su nueva función había sido la de distraer a Alemania en el frente de Verdún y Somme. Sin embargo, a las tropas rusas ya no les llegaban alimentos, ni carbón, ni vodka en sus frentes. Los obreros trabajaban a destajo, fabricando materiales de guerra, y cada día vivían peor su día a día. Las ideas comunistas se empezaban a difundir en Rusia gracias a
que su gran ideólogo Vladimir Ilich Lenin volvió de su exilio al país de los zares para promover la revolución en febrero de 1917. Los alemanes habían financiado su vuelta a Rusia pensando que el comunismo podría ser esa gran arma que expulsara de la guerra a Rusia y de esta manera permitiría al imperio alemán centrarse en el frente occidental. Y así fue. A principios de 1917, los soldados rusos se sublevaban en los frentes y las huelgas se generalizaron en las principales ciudades de Rusia. El zar Nicolás II fue incapaz de resolver el deterioro social y político que sufría el imperio y abdicó. El gobierno ahora quedaba en manos de Alexander Kerensky, quien intentó proseguir la guerra, pero los consejos obreros, los soviets, organizaron de nuevo la revolución en noviembre y un amenazante crucero apuntó con su cañón frente al Palacio de Invierno, la sede del gobierno, hoy Museo del Hermitage de San Petersburgo, para obligar al gobierno a dimitir. De esta manera el poder pasó a manos de Lenin, quien firmó la paz con Alemania con el Tratado de Brest-Litov. Se cedieron así los territorios anexionados durante el conflicto y Rusia salió de la guerra. De esta manera el conflicto se decantaba para los alemanes. Británicos y franceses estaban noqueados y un último esfuerzo de los prusianos podía terminar con la contienda en victoria para Alemania. Estados Unidos, que a pesar del hundimiento del Lusitania permanecía neutral, durante toda la guerra se fue convirtiendo en el principal banquero y vendedor de suministros de las potencias aliadas. Pero a medida que fue aumentando su vinculación con las economías de Francia y Reino Unido, fueron decantando sus preferencias en que obtuvieran la victoria estas potencias. Por eso, en estos instantes de crisis en el bando aliado, Estados Unidos vio peligrar sus enormes inversiones. Una derrota de los aliados supondría que el dinero de los créditos prestados a franceses y británicos no se devolvieran y los materiales entregados no se pagarían por las fuertes sanciones que Alemania les impondría si resultara ganadora de la guerra. Es por ello que en esos momentos a Estados Unidos le salía más rentable entrar en la guerra que dejar a sus clientes perder. Alemania supo de las intenciones americanas y aunque no querían su entrada en el conflicto, esta era una circunstancia inevitable. Por ello los germanos intentaron por lo menos desviar el escenario del conflicto y que éste estuviera lejos de Europa. De esta forma Alemania concibió un plan. Pretendió que México participara en la guerra y atacara desde el sur a los estadounidenses. A cambio de su intervención les prometieron los estados de Nuevo México y Arizona. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, hizo llegar el plan al embajador de Alemania en México para que convenciera al gobierno mexicano, que por supuesto se negó a participar ya que ya estaban inmersos en una guerra interna contra Pancho Villa y además era un plan muy poco beneficioso para los intereses de México. Sin embargo, este telegrama fue interceptado por espías británicos y su contenido lo hicieron llegar a las altas instancias americanas. Los alemanes negaron todas las acusaciones, pero su ministro de Exteriores, Zimmermann, metió la pata y ante la pregunta de un periodista dijo que el telegrama había sido real. El Kaiser, con la mano en la cara, los empresarios americanos prestamistas como Rockefeller exigiendo la participación inmediata de Estados Unidos en la guerra y Francia y Reino Unido recordando el incidente del Lusitania, empujaron a un todavía débil pero decidido ejército estadounidense a entrar en la Primera Guerra Mundial.
Alemania confiaba en derrotar a los aliados antes de que llegaran las primeras tropas americanas a Europa en pocos meses. Sabían que su país y su ejército estaban agotados de tanta guerra, pero pidieron a los alemanes un último esfuerzo para alcanzar la victoria. Ahora contaban con más tropas venidas desde el frente oriental después de que desapareciera el Imperio ruso y por tanto eran ahora mucho más numerosos, y además Alemania había diseñado un nuevo plan de ataque prácticamente definitivo que acabaría con la guerra. Era el plan Kaiserland, que traducido sería la batalla del Kaiser. El alto mando encabezado por el general Ludendorff, que se hizo con el poder en Alemania imponiendo una dictadura militar, pues supuso que si conseguían concentrar un gran ataque en 4 puntos estratégicos en la línea de trinchera enemiga, que os recuerdo que iba desde la costa belga hasta Suiza, pues conseguirían presionar y romper en alguno de estos 4 puntos de la línea enemiga, penetrar en ella, y esto sería casi un golpe definitivo en la contienda, porque a estas alturas del conflicto supondría un retroceso de los franceses hacia París para defender la capital y un arrinconamiento de los ejércitos británicos hacia los puertos del Canal de la Mancha en el norte del continente para cruzar hacia Inglaterra si perdían la guerra. Una vez más, Alemania confiaba ciegamente en su plan de guerra y estaban seguros de que se iba a cumplir. Por ello, lanzaron una primera gran ofensiva de artillería y gas en la zona de Ypres, donde se localizaban los puntos de contacto entre los ejércitos franceses y británicos. Y las tropas alemanas consiguieron avanzar hasta 65 kilómetros, un enorme triunfo teniendo en cuenta que años atrás conseguir 1 kilómetro de línea enemiga era todo un gran logro. Pues bien, todo parecía conducir al éxito y el plan de la batalla del Kaiser aparentaba empezar con buen pie, pero pronto los problemas logísticos en los que los habituallamientos, las municiones o la propia grasa para las armas no llegaban a la línea de conquista, pues paralizó de manera súbita ese gran progreso del ejército alemán, que vio cómo los aliados se reorganizaban y donde los estadounidenses aceleraban el ritmo de envío de tropas al frente aliado. Ludendorff, para reactivar el avance alemán, dirigió un segundo ataque hacia el norte de Bélgica con el objetivo de conquistar los puertos del Canal de la Mancha, como Dunkerque, evitando así el desembarco de las tropas americanas que a cuentagotas reforzaban a los aliados. Pero a pesar de un exitoso avance inicial, serían finalmente frenados por las defensas británicas y por los disciplinados soldados americanos que aprendían rápido de los consejos de los soldados británicos más veteranos. Los altos mandos alemanes se desesperaron, pero Ludendorff confiaba en la victoria. Por ello volvió con la misma estrategia a un tercer ataque, pero esta vez en la región de Aisne, donde se repetirá el mismo éxito inicial de las 2 veces anteriores, pero esta vez perderán los alemanes su posición ganada porque sus tropas, exhaustas y hambrientas por culpa de los problemas logísticos, se entretuvieron demasiado saqueando los pueblos de la Champaña francesa y bebiéndose las exquisitas bodegas de su vino espumoso, con lo cual la desorganización y el caos entre los etílicos soldados alemanes reinaron en este frente de ataque para desesperación de los mandos. Aún así consiguieron avanzar hasta estar a menos de 100 kilómetros de París, pero los aliados consiguieron rearmar la línea de defensa con el armamento que no paraba de llegar de las fábricas estadounidenses y que superaba en número al cada vez más desprovisto ejército alemán. Ludendorff lanzó entonces otra ofensiva tan definitiva como las 3 anteriores que había perdido, pero esta vez en Reims, donde los prusianos volvieron a fracasar. Por tanto, ni Ypres, ni los canales de la Mancha, ni Aisne, ni Reims han servido para asestar ese golpe que supondría para Alemania el fin de la guerra. Al contrario, solo ha servido para golpear la moral de una tropa que ve cómo han perdido casi 1 millón de compañeros en cada esfuerzo ofensivo que hacían, donde cada vez les faltan más medios para seguir combatiendo y conquistando posiciones, además de ver cómo el
enemigo está cada día mejor armado y se nutre de las tropas de refresco venidas desde Estados Unidos. Esta desmotivación de la tropa alemana era conocida por los tres ejércitos aliados y sabían también que tenían a los alemanes contra las cuerdas. Por ello lanzaron toda una serie de ofensivas durante los últimos 100 días de la guerra, donde el ejército alemán cada vez retrocedió más su posición y donde las deserciones y las revueltas en las divisiones de infantería germanas estaban cada vez más a la orden del día. Ludendorff entendió que la guerra se había acabado para Alemania y cedió el poder al Parlamento alemán, que hasta entonces no había pintado nada en la guerra, para que fueran los políticos y no los militares los que pidieran la paz a los aliados y fueran ellos, las esferas de la socialdemocracia, los culpables del deshonor de la rendición de Alemania y no el ejército. Esta maniobra de cesión de poder, que aparentemente puede parecer inocente, sería utilizada años después por Adolf Hitler para argumentar cómo las clases políticas llevaron a la derrota del país en esta Primera Guerra Mundial. Así pues, el nuevo canciller alemán, analizando la situación, decidió pedir el armisticio a Estados Unidos, que era de los tres países del bloque aliado el que menos sed de venganza tendría contra los alemanes. Alemania se presentó ante el presidente estadounidense Woodrow Wilson con la mejor voluntad de negociación para alcanzar la paz y utilizar al presidente americano como una especie de intermediario que suavizara las negociaciones, pero el presidente Wilson se mostró inflexible con los germanos. Antes de empezar a negociar la paz, exigió tres cosas a Alemania. Primero, la retirada del ejército alemán de los territorios ocupados durante la guerra, de Luxemburgo, de Bélgica y del norte de Francia. La segunda, la abdicación del Kaiser, y la tercera, el fin de la guerra submarina. En un principio, los alemanes no aceptaron tales condiciones y esta negativa a iniciar la construcción de la paz hizo que el hambriento pueblo alemán comenzara una revolución que recordaba al inicio de la revolución que los rusos habían padecido y que habían hecho desaparecer al zar y a su imperio. Además, sus socios en la guerra se diluyeron. Hungría se separó de Austria, Austria negoció la paz a espaldas de Alemania y el Imperio Otomano había desaparecido por completo. Ya no le quedaban aliados. Los alemanes entonces no lo pensaron más y a la desesperada, tras realizar las exigencias americanas y autoexiliarse el Kaiser Guillermo II a un cómodo palacio en Holanda para el resto de sus días, una delegación alemana se presentó en Francia para negociar la paz en un vagón-restaurante situado en una estación de tren en medio del bosque de Compiègne. Los alemanes firmaron a las 5:10 de la mañana el armisticio de una guerra que terminaría a las 11 de la mañana del día 11 de noviembre de 1918. Se dieron 6 horas de plazo para que cada una de las dos partes pudiera ordenar el alto el fuego a las unidades en el frente. Esas 6 horas fueron fatales para muchos soldados que ya se creían a salvo. De hecho, en esas horas se producirá unas 11.000 bajas, comparativamente más que en cualquier otro periodo de 6 horas a lo largo del último año de la contienda. Y esto fue porque algunos generales, alarmados por el rumor de que después de esta cruenta guerra ya no habría ninguna más, quisieron redondear su hoja de servicios con vista a futuros ascensos y se lanzaron con sus batallones a hacer la gesta. Como vemos, la barbarie humana no conoce de treguas. Cuando dieron las 11 de la mañana, la guerra terminó y la euforia y la alegría recorrieron las trincheras de uno y otro bando. Los abrazos, los gritos, los cascos al aire no cesaban de ocurrir y los soldados tiraban las armas y empezaban a salir de las angostas trincheras a lo largo de todo el frente. Los combatientes de uno y otro lado se abrazaban en mitad de esa tierra de nadie que había entre esas dos líneas infernales de trincheras.
7 meses más tarde, en junio de 1919, se iban a conocer las penas a Alemania como potencia perdedora en la Gran Guerra y como responsable de la deslocalización del conflicto que en principio se tendría que haber desarrollado en Serbia entre serbios y austrohúngaros. La reunión entre las potencias se celebró en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, un salón escogido para la ocasión por los franceses para devolverles la afrenta a los alemanes por la proclamación en 1870 del Kaiser Guillermo en esa misma sala, junto con la presencia testimonial de 5 mutilados de guerra con los rostros tremendamente deformados, para hacer recordar a los presentes y sobre todo a la delegación alemana las consecuencias de aquella guerra. Decir que Francia llegaba a aquella cumbre de paz con más ganas de venganza que nadie, y es que nunca antes en la historia un vencedor había sufrido tanto y estaba tan agotado como Francia. La mayor parte de la contienda había transcurrido en su suelo y su industria estaba quebrada y demográficamente su índice de natalidad bajó drásticamente. Una generación entera de franceses desapareció por la guerra. Pues bien, en este contexto se celebró la reunión que determinaría un tratado en el que de forma unilateral se imponía una serie de sanciones a Alemania basadas en el desarme total de su ejército, la desmantelación de toda su industria de guerra, el despojamiento de buena parte de sus territorios y de sus escasas colonias. También se les puso el pago de una indemnización por reparaciones de guerra en marcos oro, por si se devaluaba la moneda, y era tan enormemente grande esta indemnización que Alemania terminó de pagarlo en 2010. Ninguno de los representantes de las potencias aliadas que estaban imponiendo aquellas arrolladoras sanciones se dio cuenta de que con sus exigencias colocaban a Alemania bajo una presión tan fuerte que era cuestión de tiempo que una reacción nacionalista se rebelase con el tiempo ante tan severas sanciones. Sin duda, el Tratado de Paz de Versalles, más que poner fin a los conflictos entre potencias para siempre, con la misma creación de la Sociedad de Naciones que derivará más tarde en la ONU, pues este tratado sirvió más para sembrar la semilla de una discordia que acababa de empezar a germinar y que terminaría de crecer 20 años más tarde con la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta gran guerra fueron varias y servirían para encarrilar buena parte de la historia del siglo XX. La primera consecuencia fue cómo el mapa político mundial cambió drásticamente. 4 imperios, nada más y nada menos, desaparecieron. Estos imperios eran el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Su descomposición no solo va a suponer la pérdida de grandes extensiones de territorios, sino que también va a significar la liquidación de unas grandes naciones que actuaban como agentes aglutinadores de muchos y diferentes pueblos dentro de una misma frontera y que por tanto constituían un factor importante para la estabilidad mundial de los estados. Se podría decir que estos grandes imperios actuaban como reguladores de pueblos, evitando conflictos entre ellos. Con su desaparición se crearon numerosos nuevos estados como Yugoslavia, que acogieron minorías que no querían pertenecer a esas nuevas composiciones nacionales, naciendo en estos momentos los problemas que derivarían más tarde en los futuros conflictos de los años 90 en los Balcanes. Los únicos beneficiados de la Gran Guerra van a ser sobre todo Estados Unidos, quien ganarán la consideración de superpotencia mundial desde después de la guerra hasta nuestros días. Otra consecuencia social de la Primera Guerra Mundial fue la liberalización de la mujer en el mundo occidental. El alistamiento masivo de hombres que tuvieron que ir a la guerra hizo que se desarticulara mucho la tradicional vida civil y los puestos de trabajo que antes solo desempeñaban los hombres, ahora lo hacían las mujeres, no solo trabajando
en las fábricas que suministraban materiales de guerra a los frentes, sino también conducían camiones, taxis, trenes, trabajaban en barcos, en oficinas o en minas. El mundo laboral hasta entonces solo veía con buenos ojos que el sexo femenino ocupara ciertos puestos de trabajo, como el puesto de enfermera, maestras o de asistentes de laboratorio. Así pues, esa mujer recatada y reservada que caracterizaba a las señoras hasta entonces, con ese estilo tan victoriano y decimonónico que las singularizaba, pues dejaron atrás sus corsés y sus ataduras y después de la guerra cambiaron drásticamente. Ahora se han vestido más ligeras y mucho más cómodas. Será cuando surja, por ejemplo, el éxito de Coco Chanel al vestir a la mujer de una manera más sofisticada pero cómoda. Ya no es necesario ocultar las formas femeninas y, aunque al acabar la guerra muchas vuelven a casa con sus maridos, muchas otras no, ya habían saboreado las mieles de la autonomía propia y muchas siguieron su camino vital aspirando a regir sus vidas de manera más independiente. Políticamente también se las reconocerá, concediendo el voto femenino. En Gran Bretaña se les otorgará a partir de 1918, en Francia a partir de 1944 y en España en 1933, mucho antes que Francia. Sí es verdad que antes de la guerra existía el movimiento sufragista que reivindicaba a la mujer y a sus derechos, pero sobre todo este movimiento se daba en Estados Unidos y en Inglaterra. Un ejemplo muy visual de este movimiento sufragista es, por ejemplo, el personaje de la señora Banks en la película Mary Poppins, donde representa a esas señoras de la alta sociedad británica que quedaban para repartir panfletos, manifestarse o para dar paraguazos a un ministro a la salida del Parlamento. Pues eso era el sufragismo a principios del siglo XX, una corriente que dejó su pozo, pero que cuando vino la guerra se puso al servicio de la nación para hacer frente a las agresiones externas, sobre todo a través de la prensa. En definitiva, la mujer, después de la Guerra Mundial, empezó de verdad a tomar las riendas de su libertad. Haciendo repaso de las consecuencias humanas de la guerra, las cifras que manejan los historiadores, quienes aún siguen contando víctimas del conflicto, pues estarían en torno a los 10 millones de personas muertas en los frentes. A esto, si se quiere, se pueden sumar los muertos ocasionados por la Revolución Rusa, que no deja de ser consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Mas si a esto le sumamos el azote de gripe en Europa entre el año 18 y 19, la llamada gripe española, que fue consecuencia de la mala nutrición, y los virus traídos por los estadounidenses desde América, que afectaron de manera mortal a una población sin defensas inmunológicas, pues nos daría una cifra total de 20 millones de muertos por la guerra. El número de heridos también rondaría a otros 20 millones y la cifra de mutilados unos 8 millones, plagando las calles de Europa de personas tullidas que tuvieron muchos problemas para proseguir su vida con un trabajo y gran parte de ellos se dejaron vencer por las depresiones y el alcohol. En definitiva, en 1919, el mundo empezaba a vivir las consecuencias de este conflicto mundial que no solo haría desaparecer prácticamente a la mitad de una generación de personas, sino que asistía al propio suicidio de Europa, que entraba en una espiral de decadencia social y política que la conducirá de nuevo a otro conflicto entre potencias en 1939. Y es que nada quedó bien zanjado para resolver definitivamente esta contienda que evitara otra futura gran guerra a escala mundial. Y es que ya lo advirtió en 1919, durante las firmas de los tratados de paz, el mariscal francés Ferdinand Foch, que aquello que se estaba firmando aquel día no era una paz, sino que era un armisticio para 20 años. Sin duda, estas proféticas palabras resumen muy bien lo que estaba por venir y eran las consecuencias de la historia de la guerra más grande que la humanidad había sufrido hasta entonces, la Primera Guerra Mundial, que hoy hemos recordado en Historia Express.